a la caída de la tarde, en cuyas horas el calor es menos intenso, me recreaba con frecuencia dando largos paseos alrededor de los vecinos cerros y profundos y umbrosos valles, acompañado de mi historiógrafo escudero Mateo, al cual daba amplio permiso para que charlase cuanto quisiere, con lo que apenas había roca, ruina, rota fuente o solitario valle, acerca del cual no me refiriese alguna historia maravillosa, y sobre todo algún peregrino cuento de tesoros, pues nunca hubo un pobre diablo tan espléndido en prodigar tesoros escondidos. Una noche, en la que dábamos uno de esos largos paseos de costumbre, manifestó Mateo más comunicativo que de ordinario. Cerca de la puesta del sol habíamos salido por la puerta de la Justicia y subíamos por lo alto de una alameda, cuando de pronto se paró Mateo de un grupo de higueras y granados, al pie de un enorme torreón ruinoso, llamado la Torre de los 7 Siglos, y me señaló una bóveda subterránea, debajo de los cimientos de la torre. Me dijo que allí se ocultaba un monstruoso vestigio, o fantasma, que según se decía, habitaba aquella torre desde el tiempo de los moros, y que guardaba los tesoros de un rico monarca musulmán. Añadió que algunas veces salía a medianoche y recorría las alamedas de la Alhambra y las calles de Granada bajo la forma de un caballo descabezado, perseguido por lobos que lanzaban terribles aullidos espantosos. Mi abuelo el sastre conoció muchas personas que lo vieron, pues entonces salía con más frecuencia que ahora, y ya bajo una forma, ya bajo otra, todo el mundo Granada había oído hablar del velludo, y las viejas y las noticias asustan a los niños llamándole cuando lloran. Se dice que es el alma en pena de un cruel rey moro que mató a sus 6 hijos y les enterró bajo estas bóvedas, en venganza de lo cual estos le persiguen todas las noches. Dejando el famoso baluarte, seguimos nuestro paseo dando la vuelta a los frondosos jardines del Generalife, en los cuales dos ruiseñores lanzaban al aire sus trinos melodiosos. Atravesando estos jardines visitamos un número de cisternas moriscas y a la puerta, cortada en el corazón de la roca, pero obstruido en la actualidad. Estos aljibes, según me informó mi Cicerone, eran los baños favoritos suyos y de sus camaradas en la niñez, hasta que les asustaron con un horroroso moro que solía salir por la puerta abierta de la roca para atrapar a los incautos bañistas. El estrecho barranco por el cual pasábamos llamaba, al decir de buen Mateo, el barranco de la Tinaja, porque allí se encontró en tiempos pasados unas monedas de oro morunas. En el pobre cerebro de Mateo no cabían más altos pensamientos que los de estas áureas leyendas. ¿Qué significa aquella cruz que vi ahí a lo lejos sobre un montón de piedras? Ah, sí, es de un arriero que asesinaron allí hace unos años. Según eso, amigo mío, hay ladrones y asesinos casi a las puertas de la Alhambra. Ahora no, señor. Eso era antiguamente, cuando multitud de vagos merodeaban los alrededores de la fortaleza. Pero hoy se ha limpiado el terreno de esa mala gente. No digo yo que los gitanos moradores de las cuevas en las faldas de la colina, fuera de la fortaleza, no sean capaces alguna vez de hacer cualquier cosa, pero no hemos tenido ninguno muerto por aquí desde hace mucho tiempo. Al que asesinó al arriero lo ahorcaron en la fortaleza. Continuamos nuestro camino por el barranco arriba, dejando a la izquierda una altura pedregosa llamada la Silla del Moro,
La tradición dice que el infortunado Boabdil acudía a aquel sitio durante una insurrección popular y haberse estado muchos días sentado en la peñascosa meseta contemplando a su amotinada ciudad. Llegamos, por último, a la parte más elevada de la montaña, donde se domina perfectamente Granada, el Cerro del Sol. La noche se aproximaba, el sol poniente doraba los elevados picos de la montaña. Aquí y allá veíase algún solitario pastor que lentamente conducía a su rebaño por las vertientes, para encerrarlo en el establo durante la noche, o bien algún arriero, con sus cansadas bestias acelerando su caminata por la montaña para llegar a las puertas de la ciudad antes del anochecer. De pronto, el grave sonido de la campana catedral vino ondulando por los desfiladeros arriba, proclamando la hora de la oración. El toque fue respondido por los campaneros de todas las iglesias y por los dulces esquilones de los conventos, que se oían desde la montaña. El pastor se paraba en la falda de la colina, el arriero en medio del camino, y quitándose los sombreros permanecían inmóviles un momento, rezando la oración de la tarde. Hay cierta ternura y solemnidad en esta religiosa costumbre. A una señal, todos los hombres del circuito de un país se unen en un mismo instante para tributar gracias a Dios por las mercedes del día. Parece que se esparce cierta momentánea santidad sobre la tierra, añadiendo el espectáculo del sol al hundirse esplendorosamente en el horizonte, cierta majestuosa solemnidad a este cuadro. Estábamos en una desnuda y escabrosa meseta del famoso Cerro del Sol. El crepúsculo en este clima es de muy corta duración y ya nos advertía que debíamos abandonar aquel suelo encantado. Cuando descendíamos por la pendiente de las montañas ya no se veía ni herrero ni pastor, ni se oía otra cosa que nuestros propios pasos y el monótono chirrido de los grillos. Las sombras del valle se hicieron cada vez más densas, hasta que todo se oscureció alrededor de nosotros. La elevada cumbre de Sierra Nevada conservaba el resplandor de la luz del día. Sus nevados picos brillaban sobre el azul del firmamento y parecía que estaban junto a nosotros por la extremada pureza de la atmósfera. «Qué cerca se ve la sierra esta tarde», dijo Mateo. «Parece que se puede tocar con la mano, y sin embargo está a algunas leguas de aquí». Mientras pronunciaba estas palabras, apareció una estrella sobre el elevado pico de la montaña, la única que se veía en el cielo, y tan pura, grande, brillante y hermosa, que hizo exclamar en un transporte de alegría al bueno de Mateo: «¡Qué clara y qué limpia es! No puede haber otra más reluciente». He notado varias veces esta sensibilidad de la clase baja de España por los encantos de las cosas naturales. La lucidez de una estrella, la hermosura y fragancia de una flor, la cristalina corriente de una fuente. Todo les inspira una especie de poética alegría. Y entonces, ¿qué frases más hermosas dicen en su magnífico lenguaje para expresar sus transportes de alegría? Pero, ¿qué luces son aquellas, Mateo, que veo brillar en la Sierra Nevada sobre los hielos, y que parecerían estrellas si no fueran rojas y no brillasen sobre la falda de la montaña? Aquellas, señor, son las hogueras que encienden los neveres que abastecen el hielo a Granada. Suben a la sierra todas las tardes con mulos y pollinos, y turnan descansando unos, calentándose con lumbres mientras que otros llenan los arones de nieve. Después bajan de la sierra y llegan a la puerta de Granada antes de la salida del sol. Esa Sierra Nevada, señor, es un monte de hielo, puesto en medio de Andalucía para tenerla fresca todo el verano. Ya era completamente de noche y volvíamos a pasar por el barranco donde estaba la cruz del arriero asesinado.
cuando divisamos a alguna distancia luces que se movían y que parecían subir por el barranco. Cuando estuvieron más cerca, resultaron ser las dos llevadas por un cortejo de figuras extrañas vestidas de negro. A otra hora había aparecido una procesión lúgubre, aunque lo era lo bastante por lo agreste y solitario del lugar. Mateo se me acercó diciendo en voz baja que aquello era un entierro que llevaban al cementerio situado en aquella montaña. «Ah, señor», exclamó Mateo, «yo le podría contar la historia de una procesión que vi una vez en estas montañas. Pero usted se reiría de mí y creería que es uno de los cuentos heredados de mi abuelo Sastre». «No, Mateo, a fe mía, cuéntala, pues nada hay que tanto me divierta y halague como tus historias maravillosas». «Pues, señor, el personaje de mi cuenta era uno de esos hombres de que hablamos hace poco. Era un nevero de Sierra Nevada. Sabrá usted que hace muchos años de mi abuelo había un viejo llamado el tío Nicolás, el cual con los errores de su acémila, calador de nieve, volvía de la sierra. Cuando empezó a sentirse soñoliento, se montó en el mulo y quedóse dormido al poco tiempo. El hombre iba dando cabezadas y bamboleándose de un lado a otro, mientras su segunda acémila marchaba por el borde de los precipicios, bajando pendientes y escabrosos barrancos, tan firme y diligente como si anduviera por el llano. Al cabo de algún tiempo, Nicolás se despertó, miró a su alrededor y quedóse asombrado y atónito. Y en verdad que había motivos para ello. A la hermosa luz de la luna que alumbraba como si fuera de día, vio la ciudad por debajo tan perfectamente como una taza de plata a la luz del astro de la noche. Pero por Dios, señor, que no se parecía en nada a la ciudad que él había dejado unas cuantas horas antes. En vez de la catedral, con su gran cúpula y sus torrecillas, las iglesias con sus campanarios y los conventos con sus chapiteles, todos coronados con la cruz, no vio sino mezquitas moriscas, miranetes y cúpulas relucientes en medias lunas, tal cual se ven las banderas berberiscas. Ahora bien, señor, como ya le indicaron el tío Nicolás, se quedó hecho de una pieza al ver aquello. Pero ve aquí, mientras que estaba embobado mirando hacia la ciudad, un formidable ejército subía la montaña, girando en torno al barranco, viéndose unas veces a la luz de la luna y ocultándose otras en la oscuridad. Cuando ya se aproximó, distinguió perfectamente que eran soldados de infantería y de caballería armados a la usanza morisca. El tío Nicolás intentó salirse del camino, pero su viejo mulo se mantuvo firme y se resistía a dar un cambio de paso. Temblando al tiempo, como la hoja de un árbol, pues los animales, señor, se asustan tanto de estas cosas como las mismas personas racionales. El fantástico ejército no tardó en pasar junto a ellos. Entre aquellos guerreros iban unos, al parecer, tocando trompetas y otros tambores y címbalos, y sin embargo no se oía ningún sonido. Al contrario, iban todos marchando sin hacer el menor ruido, del mismo modo que los ejércitos pintados que he visto desfilar en el escenario del Teatro de Granada. Sus rostros eran pálidos, como la muerte. A la retaguardia del ejército, entre dos negros muros, a caballo, cabalgaba el gran inquisidor de Granada, en una mula blanca como la nieve. El tío Nicolás quedóse admirado de verlo en semejante compañía, pues el inquisidor era famoso por su odio a los moros y a toda clase de infieles, judíos o herejes, y acostumbraba a perseguirlos a sangre y fuego. Sin embargo, el tío Nicolás se creyó a salvo teniendo a mano un sacerdote de tanta santidad, por lo que, haciendo la señal de la cruz, le pidió a voces su bendición, cuando éste
le arrimó un porrazo mayúsculo en la cabeza, y él y su mulo vinieron a parar al fondo de un barranco, rodando unas veces de cabeza y otras de pie. El tío Nicolás no dio cuenta de su persona hasta después de salir el sol, encontrándose en aquella profunda sima con el mulo paciendo a su lado y la nieve de los Herones completamente derretida. Se arrastró a duras penas hasta Granada, con el cuerpo molido y magullado, pero cuánta fue su alegría al encontrar la ciudad como siempre, con las iglesias cristianas coronadas de cruces. Cuando contó la historia de su aventura nocturna, todos se reían de él. Unos les decían que aquello sería un sueño que había tenido mientras dormía en su mulo, otros que eran invenciones suyas. Lo que más dio de pensar a las gentes fue que el gran inquisidor se murió en el mes de aquel año. He oído también decir con frecuencia a mi abuelo el sastre que aquello de llevarse al ejército fantástico la contrafigura del clérigo tenía un significado mucho más grande que lo que la gente se pensaba. Entonces, dijo Irving, ¿querrá usted decirme, amigo Mateo, que hay aquí una especie de limbo purgatorio morisco en el seno de estas montañas, el cual arrebató al padre inquisidor? No quiera Dios, señor, yo no sé nada de esto. Yo solamente cuento lo que oí a mi abuelo. Al mismo tiempo que Mateo concluía su charla, nos encontrábamos de regreso en las puertas de la Alhambra.